que no es uso diario en el hospital. Ahora lo que vamos a hablar es sobre el uso diario de las diferentes enfermedades en el hospital y su tratamiento antibiótico, ¿no? Ya saben ustedes que esto constituye las enfermedades infecciosas, ¿no? Todos los días existen enfermedades infecciosas. En el hospital todos los días existen enfermedades infecciosas. Entonces, es el pan de cada día. Prácticamente la mayor parte de la medicina es trabajando con antibióticos, ¿no? Entonces tenemos que ir conociendo. Bien, entonces vamos a comenzar y lo que están viendo ahí en la pantalla, eh, igual Liz, ya comienzas nomás, Lisbeth. Lo que están viendo en la pantalla es, ¿no? Es una permanente guerra por la supervivencia, ¿no? Donde el más fuerte subyuga al más débil, ¿no? Entonces, en este momento hay una guerra entre Rusia y Ucrania. En este momento estamos viendo una guerra en la foto entre Estados Unidos y México. Y más abajo están viendo una batalla entre la Escherichia coli y el ciprofloxacino, ¿no? Nosotros sabemos que el ciprofloxacino pertenece a la familia de las quinolonas, ¿no? Entonces ya tenemos que comenzar a hablar con propiedad, ¿sí? Ya tenemos que avanzar. Realmente tenemos, en este curso lo que van a aprender es hablar, pensar, ver un poquito más, relacionarlo, etcétera, ¿no? Ya les tiene que sonar campanas para que después vayan identificando qué es, ¿no? Ese es el objetivo del curso, ¿sí? El objetivo del curso es ese. Entonces, vamos a comenzar a ver. Entonces, acá tenemos la Escherichia coli, acá tenemos el ciprofloxacino como muestra de un antibiótico de uso frecuente, ¿no? Bien, entonces, acá, ¿qué enfermedades o qué enfermedades principalmente vamos a tratar vamos a tratar o vamos a dar de medicamento las quinolonas? Vamos a conocer un poquito más sobre las quinolonas en esta clase. Vamos a hablar un poquito más de las quinolonas. Entonces, acá nos dice que se puede tratar las infecciones de vías urinarias, se puede tratar las infecciones de vías urinarias, neumonías, infecciones de piel y partes blandas, infecciones óseas y articulares, diarrea, conjuntivitis, etcétera, ¿no? Entonces, son las enfermedades más frecuentes que podemos tratar con quinolonas. El medicamento, la quinolona más frecuente que nosotros conocemos es el ciprofloxacino, ¿sí? Ciprofloxacino. Después, ¿alguno de ustedes me puede decir alguna otra quinolona que conozcan? Vamos, sí, solamente llevamos dos a tres quinolonas. Habrá una lista de 10 quinolonas o 7 quinolonas, pero solamente, por lo menos en los hospitales de acá, trabajamos con dos quinolonas, ¿sí? Dos quinolonas, ciprofloxacino y levofloxacino, ¿no? Levofloxacino. Entonces, el levofloxacino es un antibiótico también de uso frecuente en el último tiempo. Entonces, tenemos dos quinolonas, el ciprofloxacino y el levofloxacino, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre esto, la Escherichia coli, ¿no? La Escherichia coli. Ya que, como estamos viendo acá, lo estamos viendo, es una bacteria que tiene una forma alargada, como un bastón. Entonces, ya nos damos cuenta que es un bacilo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ubicar principalmente al inicio es saber, tenemos que diferenciar, las bacterias o son gram negativas o son gram positivas. Ahí tenemos las dos grandes diferencias, ¿no? Que mediante la tinción gram podemos diferenciarlos en gram positivas o en gram negativas, ¿no? Entonces, eso, siempre tenemos que comenzar diferenciando, oh, ¿qué es la Escherichia coli? ¿Es gram negativo o gram positivo? Entonces, a nosotros nos suena que la Escherichia coli es un bacilo gram negativo, ¿no? Entonces, vamos acá, gram negativo. Vamos a agrandar la imagen. Vamos a agrandar la imagen y vamos a ir al grupo de los bacilos o de los gram negativos, ¿no? Las bacterias gram negativas. Entonces, vamos a ver acá, fíjense, en los gram negativos ¿qué tenemos en los gram negativos? Diplococos, cocobacilos, dentro,
Dentro de la familia de los gram negativos, los más importantes de lejos, los más importantes de lejos en la familia de los gram negativos van a ser los bacilos, ¿sí? Van a ser los bacilos. Entonces acá tenemos el grupo de los bacilos, ¿no? No tenemos, acá no está, acá hay diplococos, cocobacilos, y acá tenemos los bacilos propiamente dichos, ¿no? Entonces los bacilos, ¿qué tenemos? O son anaerobios, como acá, o son aerobios, ¿no? Entonces, bacilos anaerobios y acá en línea recta tenemos los aerobios, ¿no? Estos bacilos pueden fermentar la lactosa o no pueden fermentarla, ¿no? Acá nos dicen esta imagen fermentadora de lactosa positivo o negativo, ¿no? Entonces, un bacilo que fermenta la lactosa. Entonces, es un bacilo fermentador de lactosa positivo. Entonces, fíjense, acá por fin hemos llegado a la Escherichia coli, ¿no? Y la Klebsiella. Dentro de todos los bacilos gram negativos más importantes serían la Escherichia coli, la Klebsiella, y acá también estamos viendo la Pseudomonas, pero todavía no nos vamos a meter con la Pseudomonas. Vamos a estudiar al bacilo gram negativo más frecuente, más importante que tenemos, que sería la Escherichia coli, ¿no? Entonces, dentro del grupo ya hemos dicho que dentro del grupo hemos dicho a grandes rasgos que es un bacilo gram negativo, ¿no? Acá tenemos algunas características de la Escherichia coli, tenemos unas características de la Escherichia coli. Fíjense, de dónde se encuentra, ya tenemos que nuestra mente tiene que comenzar a hablar con propiedad, ¿no? Entonces, la Escherichia coli se encuentra generalmente en el intestino, ¿no? Es un bacilo gram negativo que generalmente se encuentra en el intestino, ¿sí? Fermentador de lactosa, como hemos dicho eso, no nos interesa mucho en este momento, pero en algún momento nos va a interesar, ¿sí? Principalmente tenemos que conocer que es un bacilo gram negativo, fermentador de lactosa y que habita en el intestino, ¿sí? Eso es la Escherichia coli. Y si hemos hablado de la Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo, tenemos que saber que la pared de los gram negativos propiamente dicho es distinta a la pared de los gram positivos. Fíjense que los gram negativos tienen una membrana externa, lo cual no tienen los gram positivos, ¿no? Los gram positivos solamente tienen la membrana citoplasmática. Ambos tienen la membrana citoplasmática. Lo que tienen en gran cantidad los gram positivos es una capa de péptido glicano, pero los gram negativos se caracterizan por tener una membrana externa, ¿no? Entonces, la Escherichia coli es un bacilo gram negativo, ¿sí? Es un bacilo gram negativo fermentador de lactosa cuyo hábitat habitual es el intestino, ¿no? El hábitat habitual. Cada bacteria tiene un hábitat en el cuerpo, ¿no? Cada bacteria tiene un hábitat en el cuerpo. En el caso de la Escherichia coli, su hábitat es el intestino, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir cada vez que vayamos viendo una nueva bacteria, vamos a ir analizándolo, ¿no? Entonces, como ustedes saben, si es un bacilo gram negativo, generalmente va a tener una coloración, por así decirlo, roja, ¿no? En cambio, las gram positivas van a tener una coloración violeta, ¿no? Entonces, estas cositas se nos tienen que quedar, gram negativo, entonces una coloración roja y las gram positivos una coloración violeta, ¿no? Entonces, poco a poco estamos recordando de dónde viene, qué hace este bacilo gram negativo y qué enfermedad produce. Entonces, vamos a comenzar hablando de las enfermedades que producen. Como habíamos dicho, acá tenemos una lista, ¿no? Tenemos infecciones de vías urinarias, neumonía, infecciones de piel y partes blandas. O sea, principalmente las quinolonas, habíamos dicho que
las quinolonas, dentro de ellas el más representativo, la ciprofloxacino, nos va a ayudar a tratar ciertas enfermedades. ¿Qué podemos tratar con las quinolonas? Infecciones de vías urinarias, neumonía, infecciones de piel y partes blandas, diarrea, conjuntivitis, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta gran lista, cuál será la enfermedad más frecuente con la que vamos a tratar, donde vamos a utilizar las quinolonas? ¿Cuál será la enfermedad más frecuente? Una de las más frecuentes, por así decirlo, son las infecciones de vías urinarias, ¿no? Son las infecciones de vías urinarias. Entonces, este medicamento, que es una quinolona, va a ser utilizado frecuentemente en las infecciones de vías urinarias, ¿no? En las infecciones de vías urinarias. Entonces, eh, la etiología. ¿Por qué? ¿Por qué les he dicho que las quinolonas, en este caso la ciprofloxacino, vamos a utilizarla más frecuentemente en las infecciones urinarias? ¿Por qué? Porque el agente etiológico es la Escherichia coli, como acá dice, en un 80%, la Escherichia coli es el responsable de las infecciones urinarias, ¿no? La Escherichia coli o sea, tenemos que pensar, ¿no? Infecciones urinarias igual Escherichia coli de lejos, ¿no? De lejos en un 80% produce es el agente causal de las infecciones urinarias, ¿no? Seguido por Klebsiella, etcétera. Y también en las clases de inducción hemos hablado lo que es la infección urinaria no complicada y la complicada, ¿no? Pero igual, en ambas, la Escherichia coli es el causante más frecuente de infecciones urinarias. ¿Dónde dijimos que es el hábitat habitual de Escherichia coli? Hemos dicho que el hábitat habitual de Escherichia coli es el intestino. ¿Y quién tiene en frecuencia mayor cantidad de infecciones urinarias, los varones o las mujeres? Obviamente que las mujeres tienen en mayor porcentaje infecciones de vías urinarias en relación a los varones, de lejos, ¿no? Las mujeres tienen mayor porcentaje de infección de vías urinarias en relación a los varones. ¿Y por qué pasará eso? Obviamente que ¿por qué? Porque obviamente, como estamos viendo acá, el ano donde eliminamos la materia fecal que proviene del intestino, y en el intestino ustedes saben que hay gran cantidad de Escherichia coli, entonces tiene una distancia corta hacia la uretra, ¿no? Tiene una distancia corta hacia la uretra. Es por eso que en las mujeres es más frecuente las infecciones urinarias, ¿no? En las mujeres es más frecuente las infecciones urinarias porque la Escherichia coli fácilmente se desplaza a este nivel a nivel uretral para contaminar, ¿no? Colonizar lo que es el sistema urinario, ¿no? Entonces, frecuentemente es responsable de lejos la Escherichia coli. ¿Dónde tiene su hábitat la Escherichia coli? En el intestino, y esta disposición anatómica frecuentemente hace que haya este contagio, ¿no? Esta enfermedad de la infección urinaria, principalmente en mujeres, ¿no? Es habitual en las mujeres la infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los síntomas? Ya les dije que antes de hablar de medicamentos, siempre vamos a hablar de la clínica, ¿no? De la clínica. Entonces, acá estamos viendo, ¿no? Síntomas principalmente la mayor parte de las infecciones urinarias en las mujeres va a ser cistitis, ¿no? Cistitis. Entonces, los clásicos síntomas. La cistitis correspondería a una infección urinaria baja, ¿no? Hay dos tipos, altas y bajas, ¿no? Entonces, correspondería a una infección urinaria baja, ¿no? La más frecuente. Entonces, acá están viendo la sintomatología, la clínica de una infección urinaria, ¿no? Entonces, por orden de frecuencia, ¿cuáles son los síntomas por orden de frecuencia? ¿Cuáles serán los síntomas de la infección urinaria? Los síntomas por orden de frecuencia, acá dice dolor y ardor al orinar.
¿Cómo se traduce dolor y ardor al orinar? Con disuria, ¿no? Entonces, dolor y ardor al orinar, estamos hablando de disuria, ¿no? Algunos ya llevaron semiología, otros no, pero obviamente eso se traduce en disuria. El dolor y ardor al orinar se traduce en disuria. ¿Cuál sería el síntoma más frecuente? La disuria, ¿no? Entonces, como segundo síntoma más frecuente, estamos hablando de, acá dice, ¿no? Orinar con frecuencia. ¿Cómo se llama la orina? ¿Cómo se llama orinar con frecuencia? En semiología, polaquiuria, ¿no? ¿Qué significa la polaquiuria? Son aquellas personas que constantemente van al baño, pero a orinar, pero orinan y de forma constante, ¿no? Orinan en pequeña cantidad y de forma constante. Eh, entonces, a eso lo llamamos como polaquiuria, ¿no? Los síntomas, disurio, polaquiuria. Grover, tienes tu micrófono encendido por si acaso. Eh, Después tenemos otro síntoma importante, tenemos que es las orinas, acá dice orina con olor fuerte, ¿no? Entonces se traduce en orinas fétidas, ¿no? Entonces disuria, polaquiuria y orinas fétidas, ¿no? Acá dice molestias en el abdomen. ¿Cómo se traduce molestias en el abdomen? Con dolor suprapúbico, ¿no? Semiológicamente dolor suprapúbico, ¿no? Y por último, tenemos orinas de color rosado o rojizo, ¿no? Orinas turbias, ¿no? Doctor, yo tengo, no sé, un paciente con, en la historia clínica, ¿no? Paciente con disuria, polaquiuria, orinas fétidas, refiere orinas fétidas, refiere dolor en región suprapúbica y orinas turbias. O sea, tiene toda la clínica de una infección urinaria y en algunos casos se puede complicar con hematuria, ¿no? Entonces, de esa manera estamos hablando de la clínica de una infección urinaria, obviamente en las personas que más frecuentemente les pasa, las mujeres, ¿no? Ya dijimos que la infección urinaria se divide en infección urinaria alta e infección urinaria baja, ¿no? Alta corresponde a los riñones y a la pelvis renal, ¿no? Riñones y pelvis renal es infección urinaria alta, ¿no? Vejiga y uretra principalmente, estamos hablando de infección urinaria baja. Cuando los riñones se infectan, obviamente estamos hablando de una pielonefritis, ¿no? La pelvis renal más el riñón, estamos hablando de una pielonefritis, ¿no? Entonces, y cuando se infecta la vejiga, estamos hablando de una cistitis, ¿no? De una cistitis. La vejiga es una infección, se llama, cuando se inflama por una infección urinaria, una cistitis, ¿no? O si es solamente la uretra, estamos hablando de uretritis, ¿no? En este caso, el término que se maneja a nivel de las vías urinarias, ¿no? Muy bien. Perfecto, entonces ya hemos ido conociendo nosotros un poco a nuestro gran enemigo que es la Escherichia coli, ¿no? Ya hemos dicho las características de la Escherichia coli. Ahora hemos hablado de la clínica. ¿Qué produce la Escherichia coli? Produce una infección urinaria. Entonces ahora nos toca hablar de el otro componente, ¿no? Ya hemos hablado del enemigo, ahora hablemos del amigo, ¿no? El amigo, una quinolona, ¿no? La ciprofloxacino, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, la ciprofloxacino viene de 500 miligramos, ¿no? Acá estamos viendo, viene de 500 miligramos ciprofloxacino, de 500 miligramos. Entonces, estamos hablando que ciprofloxacino es una quinolona, ¿no? Ahora, ¿qué hacen las quinolonas? O sea, ¿cuál sería su mecanismo de acción de las quinolonas? ¿Cuál sería el mecanismo de acción de las quinolonas? ¿Qué hace cómo está ciprofloxacino? El ciprofloxacino mata, destruye a las bacterias. ¿Cómo destruye a las bacterias? ¿Cómo destruye a las bacterias el ciprofloxacino? El ciprofloxacino destruye las bacterias principalmente a nivel de la síntesis de DNA, ¿sí? Como acá dice, inhibe la síntesis de DNA, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos que para que una bacteria se replique, para que una bacteria sobreviva, para que esa infección urinaria aumente, necesariamente tiene que haber una sobreproducción de bacterias, ¿no?
tiene que haber una sobrepoblación de bacterias, o sea, constantemente tiene que haber más y más replicación de bacterias. Entonces, eso ayuda a que la infección urinaria se produzca y se establezca y avance, ¿no? Entonces, principalmente hay muchas formas de eliminar bacterias, pero una de las formas es mediante la inhibición de la síntesis de DNA. Entonces, si ese grupo de bacterias que están ahí produciendo una infección urinaria, inhibimos su replicación, frenamos la replicación, no van a aumentar en cantidad, más bien se van a detener, no van a aumentar en cantidad. Y al no aumentar en cantidad, no van a poder aumentar o no van a poder avanzar en la infección. Y rápidamente nuestro sistema inmune, y en este caso junto con los antibióticos, tranquilamente van a barrer a ese grupo de bacterias que están queriendo comenzar una infección. Entonces, es un mecanismo muy importante la inhibición de la síntesis de DNA producida por este medicamento que son las quinolonas, ¿no? Principalmente van a inhibir las topoisomerasas 2 y 4, ¿no? Principalmente las topoisomerasas. ¿Y cómo es este mecanismo por el cual inhiben la síntesis del DNA? Eh, Principalmente vamos a decir que acá tenemos el DNA, tenemos, fíjense, la doble hilera de DNA que tenemos. Entonces, mediante la inhibición de las topoisomerasas, esta doble hebra de DNA que tenemos acá, obviamente en la bacteria se encuentra en el núcleo, ¿no? En el núcleo de la bacteria se encuentra el DNA, ¿no? Entonces, para que este DNA se replique, necesariamente necesariamente el DNA tiene que abrirse, ¿sí? Para que este DNA se replique, el DNA tiene que abrirse y producir nuevas cadenas de DNA. Pero, ¿qué va a pasar? No va a permitir, o sea, las topoisomerasas lo que va a hacer, en este caso la ciprofloxacino, va a inhibir que estas cadenas de DNA se separen y en todo caso va a impedir también que nuevos fragmentos de DNA se unan, ¿sí? Entonces no va a haber todo este desenlace, este desenrollamiento y peor, no va a haber el enrollamiento posterior para que se produzcan nuevas cadenas de DNA. Entonces, a este nivel del núcleo, a nivel del DNA, en la reproducción, en la separación de las cadenas de DNA, en la unión de nuevas cadenas de DNA, va a ser impedido por las quinolonas a través de la inhibición de las topoisomerasas 2 y 4 principalmente para que no se produzcan. Entonces, si no hay esta formación de DNA, no va a haber nueva replicación de bacterias, no va a haber nueva reproducción de bacterias, no van a aumentar en cantidad, entonces se va a frenar el tema de la infección, ¿no? Y fácilmente por el sistema inmunitario y por los antibióticos no va a haber más reproducción, ¿sí? Es como decir que para que una persona, no sé, teja una chompa, digamos, necesita lana, ¿no? Y la lana necesita unirla, codificarla, unirla y formar una chompa. Si no hay esta unión mediante los palillos, obviamente no va a haber, nunca se va a formar ninguna chompa. Si no hay esta unión de las cadenas de DNA, nunca va a haber una replicación de las bacterias. Entonces, principalmente las quinolonas, en este caso ciprofloxacino, estamos hablando de que va a impedir la nueva formación, ¿no? Muchas veces las bacterias, los antibióticos pueden atacar la pared bacteriana, pueden atacar el ribosoma, pueden atacar principalmente la formación de proteínas, pueden destruirla a nivel del DNA, etcétera. Entonces, en este caso, ¿cómo actúan las quinolonas? Principalmente inhibiendo la formación de las cadenas de DNA, ¿no? Entonces, no va a haber nueva replicación, ¿sí? Y
hablando ya de las quinolonas propiamente dichas, ¿qué tenemos que saber de las quinolonas? ¿Qué tenemos que saber? Hay quinolonas de primera generación, segunda, tercera y cuarta generación. Prácticamente no vamos a encontrar ya en las farmacias quinolonas de primera generación. No vamos a encontrar, ¿ya? No vamos a encontrar quinolonas de primera generación. No tendría sentido aprendérselas, ¿entienden? No tendría sentido, no sé, no tiene sentido aprender cuáles son las quinolonas de segunda generación, de primera generación, no tiene sentido, digamos, conocerlas porque no existen. Prácticamente no creo que ya no haya ninguna farmacia o ninguna empresa de laboratorio, algún laboratorio que esté produciendo quinolones de primera generación, porque no tiene sentido, no existen, ¿sí? Entonces, lo que sí actualmente existe, obviamente, son las de segunda generación, ¿sí? Obviamente, la que se gana el premio es la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, la más frecuentemente usada. Otra de segunda generación es norfloxacino. ¿Lo tenemos en nuestro medio? Sí, lo tenemos el norfloxacino, ¿sí? Pero si se dan cuenta, es parecido al ciprofloxacino y cuesta más caro. Pero obviamente en algunas cosas es más específico, ¿no? Pero de segunda generación, la que tenemos que conocer es el ciprofloxacino y norfloxacino. Ofloxacino y enoxacina no hay en las farmacias, ¿sí? No hay. ¿Con qué trabajamos? O cipro o norfloxacino, nada más, ¿sí? Ahora, de tercera generación es el levofloxacino, ¿no? De tercera generación. ¿Y será que puedo usar puedo usar levofloxacino igual que ciprofloxacino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá usar el levofloxacino igual? ¿Servirá para lo mismo el levofloxacino que el ciprofloxacino? Y en teoría tal vez puede ser que sí, pero no tiene sentido. O sea, yo no voy a tratar una infección urinaria con levofloxacino porque existe el ciprofloxacino y aparte el ciprofloxacino es más específico para los bacilos gram negativos, ¿sí? El ciprofloxacino es más específico, aunque sea de segunda generación, es más específico para los bacilos gram negativos. En este caso, Escherichia coli, ¿no? Entonces, no porque sean de tercera generación, sean necesariamente mejores que las de segunda generación. Las de tercera generación no necesariamente, o sea, sería que si una mujer tiene cistitis y yo le estoy tratando con levofloxacino, entonces como que no da, ¿no? No da, ¿no? Entonces, si una mujer tiene cistitis, pues le trataré pues, con ciprofloxacino, ¿no? O con norfloxacino, que son más específicos para bacilos gram negativos, ¿no? Y la principal causante de estas infecciones urinarias son los bacilos gram negativos, en este caso la Escherichia coli, ¿no? Y de cuarta generación, el moxifloxacino. La verdad, hasta ahora yo casi no vi un moxifloxacino. Existe, obviamente, ¿sí? Existe. No sé si en el mercado nuestro tenemos moxifloxacino. Debe haber. Yo creo que debe haber. Pero obviamente debe costar 4 o 5 veces más caro que un levofloxacino. Obviamente debe costar 4 o 5 veces más caro que un levofloxacino. Entonces, si la lógica es, yo puedo dar el levofloxacino para una infección urinaria, también la lógica sería que podría dar moxifloxacino para una infección urinaria. No tiene sentido, ¿se dan cuenta? No tiene sentido gastar tanto dinero para tratar una infección urinaria teniendo esto a la mano. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les quiero decir. Porque obviamente si yo tengo que comparar el precio del levofloxacino con ciprofloxacino, ¿va a haber diferencia? Sí, hay diferencia, pero mucha no hay relativamente dependiendo de qué laboratorio. Pero obviamente la moxifloxacino va a ser obviamente mucho más cara, ¿sí? Entonces no tiene sentido, o sea, ¿qué tengo que dar para bacilos gram negativos? Tranquilamente me alcanza con quinolonas de segunda generación, ¿no? Fluoroquinolonas de segunda generación. Entonces, tranquilamente con esto, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver para qué nos sirve específicamente el levofloxacino, ya lo vamos a ver más adelante. Y nuevamente les digo que las de segunda generación, obviamente los antibióticos de tercera generación van a cubrir más
Las de segunda generación van a cubrir un grupo de bacterias, las de tercera generación van a cubrir a otro grupo más de bacterias y las de cuarta generación van a cubrir a otro grupo más. O sea, cada vez, cada generación va a abarcar, va a alcanzar para más grupos de bacterias. Pero si yo tengo una infección urinaria, tranquilamente me quedo con este grupo de bacterias que están siendo tranquilamente atacadas o combatidas con las de segunda generación, ¿sí? Bien, entonces como este cuadrito dice, como este cuadro nos dice, que las de primera generación y las de segunda generación principalmente están hechas para atacar principalmente bacilos gram negativos, ¿sí? Bacilos gram negativos. Las de tercera generación van a atacar otro grupo más de bacterias, ¿sí? Que ya más adelante vamos a hablar. Entonces, que son cocos positivos, etcétera. Vamos a hablar. Pero por el momento nos quedamos con los bacilos gram negativos que están siendo tratados con ciprofloxacino, ¿no? En este caso, la Escherichia coli. Muy bien. Bien, entonces ya propiamente hablemos del tratamiento de las infecciones urinarias. ¿Cuál de todas estas infecciones urinarias va a ser la más frecuente? O sea, ¿cuál va a ser la más frecuente? ¿Cuál será la más frecuente? ¿Una pielonefritis, una cistitis, una uretritis? ¿Cuál será la infección urinaria más frecuente? ¿Cuál creen que va a ser la infección urinaria más frecuente? Mariela del La Carmen, cistitis, doctor. Wilson, Jonathan Rocha. Sí, la cistitis, sí, o sea, la cistitis va a ser la infección urinaria más frecuente, ¿sí? Entonces, ¿en qué frecuencia? Yo diría por cada 10 cistitis va a haber una pielonefritis, e incluso más todavía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la pielonefritis es una enfermedad, ya hemos llevado pielonefritis nosotros en infecciones urinarias en el curso de inducción, pero la cistitis es lo más frecuente, ¿sí? La cistitis es lo más frecuente, ¿por qué? Porque para que llegue la infección, se dan cuenta que ustedes, como les dije, la infección principalmente va a llegar por la uretra, ¿no? De forma ascendente, ¿no? Va a ir de la uretra, o sea, va a entrar por el meato uretral, del meato uretral va a producir una uretritis, ¿sí? Principalmente, generalmente van a llegar a cistitis, pero para avanzar, para que la infección avance de forma ascendente hasta acá, no, esa persona tendría que tener, o sea, las defensas muy bajas o infectarse de los riñones por vía hematógena, o sea, algo muy grave tendría que pasar para que los riñones se infecten, ¿sí? Obviamente, cuando una persona tiene una cistitis, va a tener toda la sintomatología de la que hemos hablado. Cuando una persona tiene una cistitis, va a tener toda esta sintomatología. Ahora, obviamente que yo creo que una mujer que está con disuria, poliacuria, dolor suprapúbico, etcétera, va a ir al médico, ¿no? Va a ir al médico a hacerse tratar y todas esas cosas. Y se va a poder frenar el ascenso de la infección. Obviamente también que hay personas que son muy descuidadas, que vienen ¿desde cuándo estás con estos síntomas? Uy, estoy desde hace una semana, 10 días. No sé, o sea, también eso es mucha, o sea, no debería pasar, ¿no? Que, o sea, ya es como decir eh, que tenga una caries dental y no me hago tratar, obviamente se va a complicar con un absceso a ese nivel, o sea, tendría que pasar algo muy grave como para que una persona tenga una pielonefritis. Ahora, en los hospitales, ¿hay personas internadas con pielonefritis? Obviamente que sí, o sea, ¿cómo llegan a tanto descuido? Ni idea, pero obviamente llegan, ¿entienden? Entonces, existen las pielonefritis, obviamente que existen las pielonefritis, ¿no? Personas con diabetes, personas con sobrepeso u obesidad, que tienen las defensas bajas, personas con alguna enfermedad subyacente, o ya también por la edad, inclusive, ¿no? Por la edad, personas mayores de 60 años, aunque a veces se han internado personas con pielonefritis
de 20 años que con algunos de ustedes los hemos visto en el hospital, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llegan, ¿no? Pero definitivamente lo que vamos a dar a ustedes, lo que van a ver más todos los días es una cistitis, ¿no? Es una cistitis. Entonces, lo que van a ver casi todos los días es una cistitis, ¿no? Y hablando del tratamiento de la cistitis, ¿qué nos dicen? Que el tratamiento de una cistitis es, con una quinolona, ¿no? En este caso con ciproflox, el tratamiento de la cistitis, ¿no? De la cistitis, cuando la mujer ya tiene todos esos síntomas, ciprofloxacino, ¿no? Ciprofloxacino. ¿Cuánto de ciprofloxacino? 500 miligramos, o sea, una pastilla, ¿no? Ciprofloxacino, fíjense, viene de 500 miligramos. Un comprimido, acá dice, vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días, ¿no? ¿Cómo trato a esa persona cómo trato a esa persona con cistitis? Es un bacilo gram negativo y para los bacilos gram negativos se utilizan quinolonas de segunda generación. En este caso, el más representativo es el ciprofloxacino. El ciprofloxacino se da un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 5 días, ¿no? ¿Es un medicamento muy utilizado para cistitis? Sí, es un medicamento muy utilizado para la cistitis. Antes la cistitis se utilizaban, podría tratarse con una amoxicilina y podría ser, en algunos casos podría ser, pero en este momento estamos hablando más de quinolonas. Que ustedes, o sea, que traten a una persona con cistitis con ciprofloxacino, la verdad, estaría bien, estaría bien. Ahora, si es una persona que joven, por primera vez tiene su cistitis y quién sabe, lo tratamos con amoxicilina, podría también estar bien, ¿sí? Pero en la práctica clínica es muy utilizado ciprofloxacino, ¿entiendes? Es muy utilizado ciprofloxacino porque está bien, ¿ya? Vamos a ir avanzando más adelante que también se puede dar, o sea, en este caso estamos priorizando el ciprofloxacino, ¿sí? ¿Es el único medicamento con el cual podemos tratar? No es el único medicamento. Hay más medicamentos, ¿sí? ¿Cuál es el más frecuente? Yo le estoy hablando de los más frecuentes, ¿sí? Norfloxacino podemos utilizar, sí, porque también es una quinolona de segunda generación. ¿De cuánto viene el norfloxacino? De 400 miligramos, ¿sí? Un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 4 días, ¿sí? Un comprimido en la mañana de 400 miligramos, otro en la tarde, noche, 8 de la mañana, 8 de la noche, por 4, por 3 a 5 días, y prácticamente tendría que ser tratado su infección urinaria, ¿sí? Obviamente, acá no estamos hablando tanto de, en el curso de inducción les he hablado de cultivo, les he dado más detalles. Acá estamos priorizando el tratamiento antibiótico, la clínica y el tratamiento antibiótico, y estamos profundizando el tema de las bacterias que no lo hemos profundizado cuando hemos llevado en el curso de inducción, el tema de las bacterias, no hemos priorizado esto, ¿sí? Lo que estamos priorizando en este momento es esto, para que no. Por eso es muy importante que sepan, ¿sí? Pero igual, poco a poco van a ir armando el rompecabezas, ¿sí? Entonces, la cistitis, ¿sí? Cistitis, ¿sí? Norfloxacino. ¿Hay otros medicamentos? Sí. Cuando hablemos de estos medicamentos, vamos a hablar de esto, ¿sí? Pero primeramente, el más utilizado es el ciprofloxacino, ¿sí? Bien, la amoxicilina también podría ser, sí, pero vamos a hablar en otra ocasión. Pero quiero decir que también la amoxicilina podría ser, ¿entienden? Podría ser. Ahora, ¿cuánto cuesta una amoxicilina? Actualmente casi lo mismo, casi lo que cuesta una amoxicilina cuesta un ciprofloxacino, o sea, no hay mucha diferencia ya a estas alturas de la vida. Pero yo si tuviera un familiar y fuera su primera infección urinaria, yo le daría amoxicilina, un, un gramo cada 8 horas por 5 días. Ahora, si es una señora de 45 años, si es una señora de 45 años, con sobrepeso, obesidad, ya tuvo alguna vez infecciones urinarias, no le voy a dar amoxicilina, ¿no? Le voy a dar un ciprofloxacino, ¿no? Pero bien, algunas de esas cositas vamos a hablar más adelante. Pielonefritis, ¿no? O sea, las pielonefritis, generalmente, si una persona tiene pielonefritis, necesariamente se va a tener que internar. O sea,
manejar una pielonefritis fuera del hospital. ¿Por qué? Porque la pielonefritis ya te va a producir, no te va a producir sola, no, una pielonefritis no te va a producir estos síntomas que estamos mencionando. O sea, en un principio sí, pero más adelante en una pielonefritis te va, la persona va a tener compromiso del estado general, o sea, va a estar muy comprometida la persona, o sea, va a estar muy afectada la persona. Una pielonefritis son palabras mayores, o sea, son palabras mayores. ¿Es para dejarla internada al hospital? Sí, es para que la persona esté internada al hospital, porque algo pasó para que se infecten los riñones. ¿Tiene que estar en el hospital? Yo creo que sí, tiene que estar en el hospital. ¿Tiene que ser medicamentos endovenosos? Sí, tiene que ser medicamentos endovenosos, ¿sí? Entonces, para una pielonefritis, también existe lo que hay, la ciprofloxacino endovenoso, ¿sí? O sea, ya hemos hablado de ciprofloxacino de forma por vía oral, pero también existe ciprofloxacino endovenoso, ¿no? Ciprofloxacino endovenoso. ¿Podríamos utilizar? Sí, podríamos utilizar ciprofloxacino endovenoso, 400 miligramos endovenoso cada 12 horas por 10 a 14 días. Sí, podemos utilizarlo, ¿sí? La persona internada tiene que estar supervisada. Obviamente, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que esta persona está respondiendo al ciprofloxacino, o sea, esta persona con pielonefritis? La persona con pielonefritis va a llegar con fiebre, va a llegar asténica, dinámica, o sea, va a estar en la cama, va a estar con fiebre, va a tener dolor abdominal, va a tener náuseas, vómitos, etcétera, va a estar con compromiso del estado general. Y como yo sé, digamos, que estoy haciendo bien dándole ciprofloxacino endovenoso, o sea, sí, realmente, o sea, yo tengo que esperar 48 horas, por lo menos a 72 horas, 40, por lo menos ya en las 48 horas, todos los días tendría que por lo menos ya haber alguna mejoría, ¿entienden? Hoy es domingo, se interna un paciente, al día siguiente, por lo menos, me digo, ¿cómo te sientes? Ya, creo que un poco mejor, listo, o sea, por lo menos ese un poco mejor, tal vez me da esperanzas de que estemos haciendo las cosas bien con el ciprofloxacino. Ahora, si yo al día siguiente le veo peor que el día anterior, obviamente tengo dudas que el ciprofloxacino le está haciendo bien, ¿entienden? Entonces, por lo menos ya a las 48 horas tendría que haber una mejoría ya evidente en relación al ingreso. A las 48 horas tendría que haber una mejoría evidente en relación al ingreso. No les digo que tiene que estar sana, ¿no? O sea, sin ningún síntoma, pero muy distinta a lo que ingresó. Ahora, si a las 48 horas se encuentra igual o peor, no, o sea, definitivamente ya tendría que cambiar de antibiótico, ¿no? Tendría que ver otro tipo de antibióticos para que tendría que escalar, o sea, tendría que colocar un antibiótico más fuerte para esta persona que al parecer no le está produciendo mejoría el antibiótico que hemos elegido, ¿no? Entonces hay un tiempo de espera, puede ser 48 horas, 72 horas, etcétera. Ahora, eh, no hay que tener miedo, o sea, no que al día siguiente le voy a cambiar, no, no necesariamente, porque para que el paciente llegue al hospital es porque ha pasado varios días estando así, ¿no? Entonces, que un día más veamos la mejoría y todas las cosas, tenemos que tener un tiempo de espera para que evaluar la mejoría clínica del paciente, ¿no? Igual, si no, a los 48, 72 horas tenemos que hacer un laboratorio, por ahí si entró con glóbulos blancos de 15.000, puede ser que a los 2 días ya no esté 15.000, esté 13.000, 12.000. Entonces estamos observando que hay una mejoría de los glóbulos blancos, hay una mejoría clínica, etcétera. Entonces, tal vez con más confianza continuar con el mismo antibiótico, ¿no? Pero si no, al contrario, el paciente está empeorando, no hay mejoría clínica, no hay mejoría de laboratorio, entonces tal vez debería cambiar a uno más fuerte, ¿no? Entonces es la forma que uno eh, va evaluando la evolución de un paciente cuando está recibiendo antibióticos. Obviamente, más adelante en la siguiente clase vamos a hablar, de los cultivos, por qué es importante los cultivos,
vamos a hablar más cosas, ¿sí? No vamos a hablar todo en la primera clase porque si no se va a tornar muy aburrido, pero vamos a ir tocando el tema de los cultivos, etcétera, cómo evaluar, ¿no? Bien, entonces, a un paciente que tiene pielonefritis, ¿le puedo dar ciprofloxacino? Sí, le puedo dar, ¿sí? Después, si es que el ciprofloxacino no lo estuviese haciendo bien, no le estuviera produciendo mejoría, puedes recurrir ahí tal vez a la ceftriaxona, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí, ya vamos a hablar, ya va a haber otra clase que hablemos de la ceftriaxona, propiamente dicho, pero ¿se puede recurrir a la ceftriaxona? Sí. Ustedes saben que la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Hay que utilizarla con cuidado, obviamente que hay que utilizarla con cuidado, ¿no? Pero ustedes han visto que hasta en la pandemia, por un resfriado, una persona le daban ceftriaxona intramuscular. Se dan cuenta que no debería ser así, ¿no? Yo espero que ustedes piensen de otra manera y dicen, no, o sea, la ceftriaxona no le puedo dar a una persona que está con tos, o sea, ni siquiera tiene fiebre y le está dando ceftriaxona. O sea, ni siquiera tiene fiebre y le está dando ceftriaxona. No, no. Ahí no, ¿no? O sea, no, o sea, ni siquiera tiene fiebre, se dan ceftriaxona, aunque tuviese fiebre, habría que pensar 3, 4 veces antes de dar ceftriaxona a una persona, ¿no? Antes de la ceftriaxona siempre va a haber otros antibióticos antes de la ceftriaxona, ¿no? Bien, entonces, bien. Ajá, 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 ajá. Bien, entonces hemos hablado de los bacilos gram negativos, ¿no? Y de la ciprofloxacina. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de otras enfermedades que se tratan con quinolonas. Vamos a hablar de otras enfermedades que se tratan con quinolonas. Hemos dicho que las quinolonas son importantes en las infecciones urinarias, en las neumonías, en las infecciones de piel y partes blandas, diarreas, conjuntivitis, etc. Entonces, a ver, ¿cuál de estas enfermedades sería por orden de frecuencia en la cual se utiliza más o estaría indicado las quinolonas? ¿Cuál de estas enfermedades estaría por orden de importancia? Estaría indicado la quinolona. Vamos a tocar el tema de las neumonías. Bien, entonces el agente causal de la neumonía obviamente es el estreptococo pneumoniae, ¿no? El estreptococo pneumoniae. El agente causal de las neumonías es el estreptococo pneumoniae. Como ustedes saben, son cocos, ¿no? Como su nombre, estreptococos, ¿no? Son cocos gram positivos, ¿no? Entonces acá estamos viendo todo este teñido como hormiguitas de color violeta, son los estreptococos pneumoniae, ¿no? El resto que ustedes están viendo acá, esta es una muestra de esputo, ¿sí? O sea, esputo, moco, ¿no? Y fíjense que todo lo que está con rojito es el moco, que se ha teñido de rojo, ¿no? O fucsia, ¿no? Fucsia, ¿no? Fucsia, ¿no? Pues el fucsia, rojo, fucsia, ¿no? Bien, pero lo que está en violeta son los estreptocoquitos, ¿no? Estos son los coquitos, están acá, ¿no? Los que están produciendo la neumonía, ¿no? Entonces, por eso, cuando una persona tiene neumonía, ¿qué se le dice? Cultivo de esputo, ¿no? Entonces se sabe, se sobreentiende que en el esputo hay estreptococos, ¿no? Entonces, de esa manera estamos viendo acá, este es un extendido, una citología, este es un extendido donde se tiñeron de color violeta los estreptococos. ¿Qué podemos aprender de los estreptococos? Simplemente para recordar que hay distintos tipos de estreptococos, ¿no? Estreptococo piógenes, que producen principalmente amigdalitis. Vamos a hablar más adelante del estreptococo piógenes, ¿sí? Ahora estamos hablando del estreptococo pneumoniae, pero más adelante vamos a hablar de los estreptococos piógenes, ¿no? ¿Qué producen los piógenes? Principalmente se encuentran en la piel, principalmente, ¿sí? De ahí tenemos Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, que son dentro de todos los más frecuentes, ¿no? Streptococcus piógenes, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans, dentro de todos son los más frecuentes, ¿no? ¿Cuál será el más frecuente? Tal vez el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Las enfermedades que produce el Streptococcus pneumoniae y también el Streptococcus piógenes, ¿no? Muy bien. Esos son los estreptococos, ¿no? Una cadena de cocos. Bien, obviamente forma parte de la flora bacteriana normal de la mucosa nasal, se lo estoy colocando acá para que se recuerden, y faringea, ¿sí? Entonces, ¿dónde
cuando una persona tiene un resfriado, obviamente los resfríos son producidos por virus, los resfriados son producidos por virus. eh, los virus en la mucosa nasal, en la mucosa faríngea, obviamente tenemos lo que es la flora microbiana normal, ¿no? Entonces, en la mucosa nasal, mucosa faríngea, tenemos la flora microbiana normal, que cuando el organismo es atacado por virus, obviamente por un resfrío por virus, van a dañar la flora microbiana normal. ¿Y quiénes van a sobrevivir? ¿Quiénes van a proliferar? O sea, la mucosa nasal y la mucosa faríngea tienen mucha flora microbiana normal. Ustedes saben que todo es un equilibrio, ¿no? En esta flora microbiana normal también forma parte el Streptococcus pneumoniae, pero no están en gran cantidad, o sea, están ahí como parte también de la flora microbiana normal, no están en cantidades excesivas, pero los virus van a dañar, van a barrer con todo y ahí puede ser que prolifere los Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ahí puede ser que prolifere los Streptococcus pneumoniae. Y si prolifera el Streptococcus pneumoniae a nivel de la cavidad nasal, a nivel de la faringe, etcétera, eh, van a alterar la flora microbiana normal, como les dije, del árbol respiratorio, ¿no? De las vías respiratorias van a alterar la flora microbiana normal, va a haber un predominio de Streptococcus pneumoniae. Cuando el Streptococcus pneumoniae hay una proliferación excesiva a nivel de los bronquios, cuando hay una proliferación excesiva a nivel de los bronquios, se llama bronquitis, ¿no? O sea, hay muchas personas que tienen bronquitis, ¿no? Entonces, la bronquitis generalmente se caracteriza por tener tos con expectoración mucopurulenta, ¿sí? La bronquitis, generalmente, no necesariamente todas las expectoraciones mucopurulentas son neumonías, porque para hacer neumonía, la infección tiene que estar en los pulmones. Pero en muchos casos la infección no llega a los pulmones, la infección está acá, en los bronquios grandes. Entonces, a eso se llama bronquitis, ¿no? Es bronquitis aguda en una persona que está teniendo una infección reciente, bronquitis crónica en fumadores, etcétera, ¿no? Pero a este nivel hablamos de bronquitis, ¿no? Bronquitis. No todavía de neumonía. Neumonía es cuando el pulmón se infecta, ¿no? Pero acá bronquitis. Una bronquitis puede producir tos con expectoración mucopurulenta, claro que sí, porque la vía respiratoria de los bronquios tiene mucho moco, ¿no? La vía respiratoria de los bronquios tiene mucho moco. Entonces, la clínica de una bronquitis va a ser tos con expectoración mucopurulenta. Puede tener, compromiso del estado general, no necesariamente, ¿sí? Por ahí son aquellos pacientes que van a trabajar con tos y expectoración, o sea, no están comprometidos con el estado general, propiamente dichos, porque si estuvieran comprometidos con el estado general, tal vez ya no saldrían de su casa, ¿no? Pero son aquellos pacientes que están constantemente, van a trabajar y botan moco, están con el papel higiénico, con las servilletas, botando moco, etcétera, etcétera, pero su sistema inmune reacciona y en cuestión de una semana puede ser que eliminen esa infección a nivel de los bronquios, ¿no? Que puede ser que eliminen esa bronquitis. O en muchos casos puede ser que requieran antibióticos para eliminar esa infección de la bronquitis. Puede ser, ¿sí? Obviamente no va a ser un antibiótico muy importante, va a ser, no sé, un antibiótico dentro de todo suave, pero puede ser amoxicilina, sí, puede ser una bronquitis, amoxicilina, súper, sí, cae muy bien, porque va a tener una buena respuesta, ¿sí? Bien, entonces, pero estamos hablando de neumonía, vamos a hablar de neumonía propiamente dicho. Ya vamos a tocar un tema de bronquitis, pero ya están entendiendo cómo es la fisiología, fisiopatología, la historia de la enfermedad de una neumonía. ¿Cómo llega a ser neumonía? Cuando el epitelio, cuando las defensas de las vías respiratorias
es sobrepasada y la infección llega a los pulmones, ahí vamos a hablar de neumonía, ¿no? De neumonía. Entonces, cuando la infección está a nivel de los alvéolos, ahí estamos hablando de neumonía. Cuando la infección está en los pulmones, en los alvéolos, estamos hablando, ahí sí que estamos hablando de neumonía. Y la neumonía es algo muy importante, como ustedes están viendo acá. Bueno, este es un cáncer. Acá, una radiografía de neumonía, ¿no? Acá estamos viendo una radiografía de neumonía. Acá estamos viendo una radiografía de neumonía. Entonces, generalmente las neumonías son infecciones de los pulmones que se encuentran a nivel de las bases, en la mayoría de los casos, o en los campos medios, y a eso se denomina neumonía, ¿no? La única manera de diagnosticar neumonía es con una radiografía. O sea, alguien me tiene que demostrar que su pulmón se encuentra infectado. ¿Cómo podemos demostrar que el pulmón se encuentra infectado? Con una radiografía, con una tomografía, etcétera, ¿no? Acá en este caso estamos viendo una radiografía. Entonces, este paciente tiene neumonía, ¿no? Perfecto. Ahora, hemos dicho que el agente causal de la neumonía son los estreptococos pneumoniae, pero ya los estreptococos no son, la Escherichia coli era un bacilo gram negativo, ¿no? La Escherichia coli era un bacilo gram negativo. Y el estreptococo pneumoniae es un coco gram positivo, son cocos gram positivos. Fíjense cómo la capa de péptido glicano está más desarrollada en 2 gram positivos, ¿no? Entonces, esta pared es de un coco gram positivo, ¿no? Entonces, son gram positivos los estreptococos pneumoniae, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver al microscopio? Al microscopio lo vemos de color violeta, ¿no? Al microscopio le vemos de color violeta. Ya saben que primeramente tenemos que diferenciar si la bacteria de la cual estamos hablando es gram negativo o gram positivo. En este caso estamos hablando de que es gram positivo. ¿Es bacilo, coco? No, es un coco. Entonces, ¿dónde están los estreptococos pneumoniae? A ver, estamos viendo por acá. Streptococcus pneumoniae. Fíjense, acá abajo está la Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, el Streptococcus pneumoniae se encuentra acá abajo. Acá. Entonces, el Streptococcus pneumoniae, vamos a ver toda esta cadenita. Ahí, ¿no? Es un coco gram positivo, ¿no? Y los cocos gram positivos, es un coco gram positivo, ¿sí? Es aeróbico, ¿sí? Es aeróbico. Fermenta la catalasa, o sea, no fermenta catalasa, ¿sí? Acá los que no fermentan catalasa son estreptococos. Los que fermentan la catalasa son los estafilococos, ¿sí? Entonces, dentro de los estreptococos, estamos hablando de aquellos que, en este caso, el Streptococcus pneumoniae pertenece a los del grupo A, alfa, ¿no? A los del grupo alfa. Y el Streptococcus pneumoniae pertenece al grupo alfa, ¿no? Entonces estamos viendo acá estreptococos encapsulados, Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus pneumoniae encapsulado, ¿no? Simplemente para que nos demos cuenta y siempre repasemos qué tipo de bacteria estamos hablando, ¿no? Entonces los estreptococos, ¿no? Perfecto. Entonces los estreptococos van a producir neumonía, son gram positivos y producen neumonía. Entonces, ya hemos dicho que estamos hablando de las quinolonas, las de primera generación no existen, las de segunda generación, la más representativa es la ciprofloxacino y la norfloxacino, pero principalmente eh, las de segunda generación estaban más destinadas a bacilos gram negativos, ¿sí? Las de segunda generación estaban más destinadas a bacilos gram negativos. Ahora, ustedes van a ver que últimamente está de moda dar para las neumonías levofloxacino, ¿sí? Está muy de moda dar para las neumonías levofloxacino. ¿Y por qué? Porque a medida que aumenta de generación, cubre más bacterias. En este caso, las de tercera generación, que generalmente la más representativa es la levofloxacino,
ya van a comenzar a cubrir cocos, ¿sí? Fíjense acá, fíjense. Entonces, las de primera y segunda generación estaban más destinadas a bacilos gram negativos. Ahora, las de tercera generación también, las de tercera generación también cubren cocos gram positivos, ¿sí? Cocos gram positivos como lo son los estreptococos pneumonias, ¿sí? Entonces, tranquilamente, por eso últimamente, antes no se daba tanto levofloxacino para las neumonías, pero hoy en día se está dando levofloxacino para aquellas neumonías, ¿sí? Entonces, en muchos hospitales está dando levofloxacino, sí, obviamente, sí. Es igual que en las infecciones, es igual que en las infecciones urinarias. En las infecciones urinarias, hemos dicho la cistitis, tranquilamente lo podemos tratar con pastillas, con comprimidos, ¿no? En cambio, si era una pielonefritis, necesariamente tal vez lo más recomendable era que esté internada, ¿no? Era que esté internada. Ahora, si es un paciente que tiene recursos económicos, tiene dinero, puede ir una enfermera a su casa, puede ir un médico a su casa, etcétera, puede tener una internación o en domicilio, podría ser, ¿sí? Si el paciente tiene los recursos económicos como para cubrir los gastos de una enfermera, los gastos de un médico que va a su domicilio constantemente todos los días a valorarla, entonces se podría realizar una internación domiciliaria, ¿sí? No necesariamente internada en el hospital, puede ser que necesite una internación domiciliaria. En este caso, de la neumonía también, si el paciente no tiene tanto compromiso del estado general, o sea, una neumonía también es algo muy importante, como les dije, un paciente con neumonía no va a ir a trabajar, se va a sentir con mucha astenia, dinamia, etcétera, con compromiso del estado general, no va a poder ir a trabajar porque no va a poder ir a trabajar definitivamente, ¿sí? Entonces, ese paciente no puede, necesariamente va a tener que estar en reposo en su casa y en el hospital. Entonces, ahí podemos hacer uso del levofloxacino, ¿sí? Podemos hacer uso del levofloxacino para tratar las neumonías. Y como les repito, hoy en día para las neumonías está muy de moda dar levofloxacino, ¿sí? También está indicado el ceftriaxona, sí, para una neumonía que realmente es neumonía, sí está indicado ceftriaxona, pero también hoy en día se está dando levofloxacino. ¿Y por qué se está dando levofloxacino? Obviamente porque cubre cocos gram positivos y cocos gram positivos también tranquilamente la levofloxacino destruye a los cocos gram positivos, ¿no? Antiguamente con una amoxicilina podría destruir cocos gram positivos. Sí, podría destruir. Antiguamente, les hablo hace, no sé, 1970, 80, tal vez el tratamiento, los pacientes de una neumonía se curaban con ¿qué? ¿Qué había en el 80? Amoxicilina, penicilina, con eso había. Eso era su medicamento y con eso combatían a un estreptococo neumonía, claro que sí, o sea, con eso, ¿sí? Pero hoy en día, por la resistencia, etcétera, etcétera, ya nadie va a dar amoxicilina para una neumonía, ¿no? Nadie va a dar amoxicilina para una neumonía, ¿no? Entonces, es por eso que necesariamente tenemos que usar levofloxacino, ¿no? Bien, para una neumonía. Entonces el paciente va a estar con compromiso del estado general y la levofloxacino va a ser importante para la neumonía, ¿no? Porque va a cubrir cocos gram positivos, ¿no? El estreptococo es un coco gram positivo, entonces la levofloxacina va a caer bien, ¿no? Y acá, como ustedes están viendo, dice, ¿no? Tratamiento de la neumonía. Ujú. Fíjense acá, dice menores de 65 años. Dice, menores de 65 años se podría dar amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. Y sí, se podría dar tal vez junto con claritromicina. Ujú. Se podría dar, ¿sí? Si está en un buen estado físico, una persona es joven,
se podría dar, pero casi hoy en día nadie, o sea, no van a dar amoxicilina para una neumonía. Tal vez amoxicilina combinado con un inhibidor de las beta-lactamases, que sería el surfactán, ¿no? Ustedes han escuchado muchas veces, hay antibióticos amoxicilina más ácido clavulámico. Igual no estoy hablando mucho de esto porque va a haber una clase donde hablemos de la amoxicilina más ácido clavulámico, ampicilina surfactán, etcétera, donde son penicilinas combinadas con inhibidores de las beta-lactamasas. Pero siempre una neumonía por ahí podemos comenzar dándole amoxicilina más ácido clavulámico o amoxicilina, ampicilina más surfactán, ¿sí? Pero como ustedes se dan cuenta acá, fíjense, está indicado levofloxacino 750 miligramos día, ¿no? Levofloxacino 700, la ciprofloxacino se daba cada 12 horas, pero el levofloxacino se da una vez por día y viene de 750 miligramos, ¿sí? Entonces, para una neumonía, ¿puede indicar? Sí, puede indicar. Obviamente, la levofloxacina viene en comprimidos y viene endovenoso, ¿no? Tal vez viene en comprimidos y viene endovenoso. Entonces, estaría indicado esta quinolona para tratar estreptococos neumonias, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, fíjense, ¿qué pasaría cuando, por qué siempre uno va a tratar primeramente de dar amoxicilina más ácido clavulámico o ampicilina surfactán antes de dar levofloxacino? Obviamente, si alguien tuviese alergia a las penicilinas, directamente ya le daría levofloxacino, ¿entienden? Si alguien tuviera alergia a las penicilinas, le daría directamente levofloxacino. Entonces, el levofloxacino es bueno, sí, ¿Qué horario? tranquilamente puedo tratar, una neumonía con levofloxacino, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, ya vamos a ir terminando, pero quiero que vean esto. ¿Qué otra enfermedad, en qué otra enfermedad puedo usar quinolonas? ¿En qué otra enfermedad puedo usar quinolonas? Ya hemos hablado de las infecciones de las vías urinarias, hemos hablado de la neumonía y donde frecuentemente se usa quinolonas puede ser en diarreas, ¿no? ¿En qué tipo de diarreas? No en cualquier diarrea, obviamente, ¿no? No en cualquier diarrea. ¿Dónde voy a utilizar quinolonas? Principalmente en aquellas infecciones, en aquellas diarreas que la persona se acompañe principalmente de fiebre, ¿sí? No todas las diarreas producen fiebre, la mayoría de las diarreas son producidas por virus, entonces son las típicas diarreas que una persona va a una parrillada, va a algún lugar, come algo y al día siguiente tiene diarrea de forma constante. Entonces, entonces ahí no tendría por qué darle quinolona, ¿no? Ciprofloxacino, no tendría por qué darle, porque si yo sobreentiendo que la persona está cursando con una diarrea de tipo viral, ¿no? Aquellas personas que al día siguiente están con bastante diarrea, etcétera, etcétera, es una diarrea de tipo viral. Ahora, si la diarrea dura más allá de 2, 3 días, aparte se acompaña de fiebre, aparte se acompaña de dolores de tipo cólico o incluso puede haber algunas estrellas de sangre en la materia fecal, entonces ya eso ya no es una diarrea de tipo viral, es una diarrea posiblemente bacteriana. Entonces, ¿qué bacteria ahí estuviera jugando un rol importante? Entonces, ahí yo voy a pensar que esta persona está teniendo una diarrea por Escherichia coli, que es la causa más frecuente, ¿sí? Eh, o puede ser por Shigella, etcétera, pero Escherichia coli es la más frecuente. Entonces, ese tipo de diarreas yo tengo que ya comenzar a tratar con antibióticos. ¿Y cómo me doy cuenta? Ya vamos a analizar. Entonces,
La Escherichia coli coloniza el intestino de las personas, como ya le hemos dicho, y hay 6 tipos o 5 tipos, hay varios tipos de Escherichia coli, ¿sí? Dentro de todo, las más frecuentes son las enteropatógenas, las enterotoxigénicas, las enteroinvasivas, las enterohemorrágicas, las enteroagregativas, o sea, hay varios tipos de Escherichia coli, ¿no? Hay varios tipos de Escherichia coli, ¿no? Que cada uno produce una enfermedad un poco más específica. Bien, ¿y cómo yo analizo esa diarrea? ¿Cómo voy a analizar la diarrea de una persona? ¿Cómo voy a analizar, digamos, cuando ya les he dicho que tenemos que tener este cuadrito, ¿no? Este cuadrito es muy importante. Este cuadrito es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Diarrea aguda, ¿no? Ya saben, se sobreentiende que todos ustedes que han pasado el curso de inducción saben que la diarrea aguda es menor a 30 días, ¿no? O la diarrea aguda propiamente dicha menor a 14 días, después viene la subaguda, etcétera, ¿no? Pero diarrea aguda, ¿no? La diarrea aguda, yo le pregunto a la persona, ¿no? Hago una anamnesis, hago una exploración, buscando cuál ha podido ser la causa de la diarrea del paciente, ¿no? O sea, ¿de dónde se contagió esta persona? ¿Fue a algún lugar, comió algo que le cayó mal o consumió antibióticos previamente que han destruido la flora microbiana normal del paciente y ahora se encuentra con diarrea, etcétera, ¿no? O sea, hago la exploración y o sea, si me doy cuenta que la diarrea es por infección, ¿no? Puede ser. O puede haber diarreas que no sean por infección, ¿no? Puede ser que una persona esté consumiendo laxantes sin darse cuenta y esté teniendo diarrea. Eso no es una diarrea infecciosa, es una diarrea secundaria a un laxante, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que es una diarrea por infección, entonces lo catalogo leve, moderada o intensa, ¿no? Leve, moderada, intensa. Si es una diarrea leve, si es una diarrea leve, lo que me indica es que tengo que simplemente observar y darle líquidos, ¿no? Líquidos, ¿no? Que se hidrate bien el paciente y lo más probable es que se va a autolimitar, ¿no? Pero si es moderada la diarrea, generalmente estos pacientes, si es moderada la diarrea, generalmente se manifiesta con fiebre, con heces sanguinolentas, va a haber, si yo le hago un estudio de la materia fecal, va a haber leucocitos en la materia fecal, o puede ser que sea un anciano, son personas débiles, etcétera, ¿no? Entonces, si la persona tiene fiebre, si tiene heces sanguinolentas, si tiene leucocitos en la materia fecal, si es anciano o es una persona con alguna inmunodeficiencia, no le voy a dar antidiarreicos, ¿no? No le voy a dar antidiarreicos a estas personas, ¿no? No le voy a dar. Ahora, si es una diarrea leve o es una diarrea de una persona joven, sin fiebre, etcétera, ¿le puedo dar antidiarreicos? Sí, ustedes conocen la loperamida, que es un antidiarreico, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando que el paciente tiene una diarrea infecciosa, inclusive ya vi en la materia fecal que le hice el estudio de materia fecal, hay leucocitos, más de 10 leucocitos, entonces, este paciente tiene una diarrea infecciosa. ¿Qué bacteria es la que más frecuente produce una diarrea infecciosa? Obviamente la Escherichia coli, ¿no? Entonces, si hago un estudio microbiológico de las heces, voy a entender que el agente patógeno más frecuente es la Escherichia coli, ¿no? Entonces, bien, ahora, si yo ya sé que es una diarrea infecciosa, le tengo que dar un tratamiento, le tengo que dar un antibiótico, ¿sí? Tengo que darle un antibiótico. Tengo que darle un antibiótico. Si ya estoy seguro que esta persona no es una diarrea viral, es una diarrea que está con estos síntomas, es una diarrea en un paciente, es una diarrea en paciente que tiene estrías de sangre, tiene fiebre, tiene un inmunocompromiso o es anciano o está deshidratado el paciente con compromiso del estado general, entonces, no, este paciente puede ser que su diarrea sea por alguna bacteria. ¿Qué bacteria? La más frecuente es la Escherichia coli. ¿Qué antibiótico le tengo que dar para la Escherichia coli? En este caso, le tengo que dar ciprofloxacino, ¿sí? Entonces, yo ya analicé a ese paciente, ya le hice estudios de la materia fecal, todo, sospecho que es una diarrea infecciosa,
tengo que darle ciprofloxacino, ¿sí? Que es una quinolona indicado para la Escherichia coli, ¿no? La enfermedad suele autolimitarse, pero si es infecciosa por alguna bacteria, no se va a autolimitar. Aparte, el paciente va a estar con dolores tipo cólico, o sea, va a tener compromiso de estado general, ¿sí? Entonces, el antibiótico de elección, como dice acá, es una fluoroquinolona. Puede ser ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas por 3 a 7 días, ¿sí? Por 3 a 7 días, ¿no? Entonces, cuando no es una diarrea que está producida por un virus, como las que habitualmente conocemos, vamos a tener que dar antibióticos. ¿Cuál va a ser el más frecuentemente utilizado? Ciprofloxacino, ¿sí? Ciprofloxacino. Entonces, todo paciente que tenga diarrea que por el antecedente haya ido a una parrillada, al día siguiente tiene diarrea, puede ser 4 o 5 veces por día, etcétera, o en la noche, toda la noche haya ido al baño, pero generalmente esas diarreas que todos conocemos se autolimitan, no hace falta porque la causa más frecuente son virales, pero en el caso de que dure más, no dure 2 o 3 días, dure ya 3 o 4 días, aparte se acompaña con fiebre, se acompaña con cólicos intestinales, con dolor abdominal, se acompaña con materia fecal, que aparte tiene estrías de sangre, o son personas ancianas, o esta persona tiene una inmunodepresión, como puede ser alguna artritis reumatoide, que se con tratamientos con corticoides, puede ser que tenga diabetes, etcétera, y ya sale más allá de una diarrea común y puede ser que ya necesite antibióticos. Entonces, ¿qué antibióticos? Ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 3 a 7 días, puede ser 5 días. Vamos a ver la evolución y lo más probable es que se restablezca. ¿Sí? Bien, entonces, lo que hemos visto hoy, y todavía falta un poco más de quinolonas, la próxima vamos a hablar de celulitis, erisipela, y vamos a ver todavía más infecciones, pero es como una pequeña introducción donde ustedes tienen que ya, o sea, hacerse en la mente, en la cabeza, qué antibióticos se puede usar. Ya les he dicho que las quinolonas más frecuentemente se utilizan en infecciones urinarias, se utilizan en este caso está de moda neumonías, la levofloxacino, la ciprofloxacino está para infecciones, para diarreas infecciosas, también la ciprofloxacino o ciprofloxacino se puede dar en infecciones de la piel, sí se puede dar en infecciones de la piel, vamos a ver cómo se dan las infecciones de la piel, etcétera. Recién estaban viendo ciprofloxacino, las quinolonas, nos falta hablar de las penicilinas, nos falta hablar de la acitromicina, claritromicina, nos falta hablar de la clindamicina, nos falta hablar de las cefalosporinas, que son frecuentemente utilizadas, y después vamos a hablar al último cuando damos vancomicina, cuando damos meropenem, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Primeramente comencemos con lo más básico, ¿no? Comencemos con lo más básico, que es esto, ¿no? Entonces, esto es lo que habitualmente se hace, pero para esto tenemos que tener algo ya de experiencia, conocimientos, para ir más o menos manejando qué antibiótico se puede dar, cuál puede ser el de elección, etcétera, ¿no? En caso de que falle un antibiótico, ¿qué otro antibiótico le puedo dar? Ya les dije, ¿no? En el caso, si es que para una neumonía falla o para una infección urinaria falla la ciprofloxacino, podemos pasar a ceftriaxona, ¿no? Entonces, hay escalas de medicación, ¿no? No vamos a ir directamente a ceftriaxona, no vamos a dar para una neumonía directamente ceftriaxona. Antes de eso podemos dar ampicilina sulbactam, podemos dar levofloxacino y quién sabe después ceftriaxona, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, ya poco a poco, obviamente cuando hablemos de amoxicilina, vamos a hablar nuevamente de neumonías, vamos a hablar nuevamente de infecciones urinarias, pero vamos a hablar nuevamente. Vamos a tal vez un poquito más rápido, pero ya vamos a ver que la amoxicilina también está indicado para una infección urinaria. Sí, para una bronquitis puede estar indicado. Ya les dije qué es una bronquitis, ¿no? O sea, casi nadie maneja el término de bronquitis. Directamente se van o faringitis o directamente a neumonías. Hay un punto intermedio que es la bronquitis,
que tranquilamente se puede dar antibióticos por vía oral para tratar esa enfermedad. Bien, chicos, entonces ya son las 10, ya son las 10 y hay mucho más por hablar, hay mucho más por hablar. La intención es de que ustedes tengan ya unas ideas un poquito más formadas y sepan que la clínica, ¿no? La clínica y cuándo dar el antibiótico, qué antibiótico, plan A, plan B y plan C, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿Alguna consulta del curso, alguna cosa? Bueno, Edison Romero, perfecto, muy bien. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lo puede hacer por micrófono, obviamente. Bien, entonces el siguiente curso, creo que alguien preguntó, ¿cuándo va a ser la siguiente clase? La siguiente clase va a ser posiblemente o el día miércoles o el día jueves, ¿sí? Nada más, si tienen alguna pregunta, igual me lo pueden hacer de forma escrita, me pueden mandar por un mensaje, etcétera. Entonces, se va a ir respondiendo, lo pueden hacer en el grupo de chat, etcétera, ¿sí? Muy bien. Listo, chicos. Si alguien más tiene alguna pregunta, me lo hacen. Si no, nos estamos viendo el día miércoles o jueves, que va a ser la segunda clase, ¿sí? Hasta luego. Espero que hayan aprendido. Repasen, se les va a pasar las diapositivas, se les va a pasar. Repasen, estudien, profundicen en algunas cosas que les interesó y todas esas cosas que en este caso hemos hablado de Escherichia coli, hemos hablado de estreptococos, nos falta hablar de muchas otras, de bacterias anaerobias, nos falta hablar de muchas otras cositas que también son uso de frecuente en la práctica clínica. Bien, hasta luego, que tengan unas buenas noches, chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao, nos vemos, chao.